Cartas a un estudiante de Derecho del Dr. Miguel Carbonell, Carta 8, Cuestiones éticas. Los estudiantes que terminan la enseñanza media superior, la preparatoria o sus equivalentes, y optan por comenzar la carrera de Derecho, basan su decisión en una variedad muy amplia de motivaciones. Algunos, siendo muy sinceros, afirman que escogieron estudiar Derecho para evitar cualquier carrera que tuviera que ver con las matemáticas. Otros lo ven como una especie de inversión. Saben que hay abogados que ganan mucho dinero y perciben que la carrera de Derecho puede ser una buena fuente de ingresos económicos en el futuro. Algunos escogen estudiar Derecho porque tienen ideales relacionados con la justicia, el bien común y la posibilidad de ayudar a las personas indefensas. En fin, no faltan los que escriben a Derecho porque sus padres o abuelos son abogados y deciden seguir la misma línea que sus familiares. Cada estudiante tiene sus propias razones para haber elegido una profesión como la de abogado. Pero la enseñanza que recibe durante la carrera debe transmitirle que en toda cuestión jurídica hay también una previa decisión de carácter ético y además debe ser capaz de indicarle algunas coordenadas mínimas a partir de las cuales pueda tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de los valores que defiende el derecho. Como seguramente sabes, en los últimos años se ha comenzado a impartir cursos de ética jurídica o de deontología profesional en varias escuelas y facultades de derecho. Quizá por la novedad del tema en México o por la proverbial lentitud de la literatura jurídica para dar cuenta de los avances en su área de conocimiento, los libros sobre la materia son muy escasos y algunos de ellos de una sorprendente simplicidad. En consecuencia, no hay muchos referentes que puedan ser tomados como punto de partida. No es el momento de hacer un repaso completo de los temas que inciden en la ética del abogado, pero sí vale la pena apuntar algunos elementos éticos que te podrán orientar tanto en los años que pases en la facultad como en el futuro, cuando estés desempeñando tu carrera. La primera cuestión, por ser quizá la más general, se refiere al carácter ético que tiene toda decisión tomada al momento de configurar el ordenamiento jurídico. En otras palabras, debes tener presente que detrás de cada decisión legislativa, reglamentaria o jurisprudencial hay una previa comprensión de carácter ético sobre la realidad social. Esas decisiones comienzan al diseñar los aspectos más generales o amplios del ordenamiento jurídico, cuando se hace la Constitución, si es que el respectivo sistema jurídico cuenta con una norma de ese tipo, como lo hacen la mayor parte de los sistemas jurídicos de Occidente, que tienen textos constitucionales escritos, o cuando se expiden las leyes. Cuando se comienza a construir un sistema jurídico que asegure la convivencia social pacífica, se deben ir tomando decisiones en torno a una serie de normas que suponen límites a la libertad de los integrantes de una sociedad. Se tiene que decidir qué conductas deben regularse, ya sea que estén permitidas, asegurando de esa forma su potencial realización, o que estén prohibidas, evitando en consecuencia que se lleven a cabo. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta tarea? Es decir, ¿cómo saber qué conductas debemos permitir y cuáles debemos prohibir? Estas son preguntas muy importantes que tuvieron que ser contestadas al momento de construir las modernas sociedades liberales. De hecho, son preguntas que seguimos haciéndonos hoy en día en muchos ámbitos del quehacer social. Para algunos autores, la tarea del sistema jurídico en su conjunto consiste en proteger la libertad siempre que esa libertad no cause daño a otros. Para algunos, la tarea del sistema jurídico en su conjunto consiste en proteger la libertad siempre que esa libertad no cause daño a otros. Las decisiones que se deben tomar no son fáciles en muchos casos. Ante los variados puntos de vista que pueden existir en una sociedad plural y ante la dificultad objetiva de llegar a consensos sobre el sentido del bien, quizá lo mejor sea empezar por prohibir o desincentivar aquello que podría parecer claramente como menos valioso. Existe un cierto consenso en que las actividades que científicamente se ha probado que atentan contra la salud de las personas, si no pueden ser prohibidas, al menos sí que deben ser desincentivadas, al tiempo que se deben promover aquellas condiciones que mejoran nuestra salud. Así, por ejemplo, se acepta en todos los países democráticos que es legítimo establecer impuestos, incluso muy altos, al consumo de tabaco y alcohol, como una medida para desincentivar su utilización, mientras que nadie defiende que se grave la realización del ejercicio.
A veces las decisiones normativas toman perspectivas éticas de las religiones. Eso es lo que explica que en muchos sistemas jurídicos se ordene el cierre dominical de los establecimientos mercantiles o se prohíban los matrimonios poligámicos. Algunas de estas decisiones reflejan un cierto paternalismo jurídico que en ciertos casos puede estar justificado. Por ejemplo, al exigir que los conductores de coches se pongan el cinturón de seguridad o al prohibir que los menores de edad puedan trabajar, al menos los menores de 14 años, en el caso del ordenamiento jurídico mexicano. Ciertas prohibiciones legislativas buscan proteger a las personas incluso en contra de sus propias decisiones, como sucede con las prohibiciones de carácter penal que existen en algunos países sobre el consumo personal de drogas. Hay decisiones normativas que se basan simplemente y llanamente en prejuicios de matriz religiosa o psicológica. Por ejemplo, cuando se persigue a las personas homosexuales o cuando se les niega el reconocimiento de derechos básicos, o cuando incluso se les impide a las mujeres decidir de forma autónoma sobre su propio cuerpo. Ese es un primer nivel, muy básico, en el que la ética tiene incidencia sobre el derecho, y los futuros abogados deben ser capaces de discernir desde esa perspectiva los problemas éticos que toda decisión normativa conlleva. Desde otro punto de vista, debes saber que habrá cuestiones éticas que afectarán no en general al diseño del sistema jurídico, sino a tu propio desempeño profesional. Habrá casos difíciles sobre los que deberás tomar decisiones, ya sea que te desempeñes como juez, como abogado defensor o como titular de la acusación en casos penales. Papel que en México desempeña, como regla general, el Ministerio Público. ¿Quiénes, como tú, hoy son estudiantes, estarán expuestos en el futuro a un severo problema que afecta por igual a los abogados y a los profesionales de otras disciplinas: la corrupción? Déjame contarte algo más sobre este tema, que es espinoso pero ineludible para un futuro abogado. En una clase de ética de una prestigiosa universidad europea, el profesor pregunta a los alumnos si es correcto que un funcionario público acepte regalos de particulares. Comienza el debate en la clase. Unos están en contra ya que consideran que es una forma de inclinar el criterio del funcionario para obtener un trato ventajoso por parte del particular. Otros alegan que el puro hecho de recibir un obsequio no debería ser mal visto, ya que puede o no influir en el proceso de toma de decisiones del funcionario. Un tercer grupo de alumnos le dice al profesor que necesita más elementos para poder contestar adecuadamente la pregunta. Por ejemplo, ¿qué valor monetario tienen los obsequios? ¿Quién los entrega? ¿El funcionario tiene poder de decisión dentro de su dependencia o solamente es un empleado menor que se encarga de trámites sin importancia? En los tres tipos de respuesta que dan los alumnos del curso citado, podemos observar una diferente concepción de la ética pública y de la corrupción. Es probable, de hecho, que para la mayoría de las personas los actos de corrupción sean siempre relativos, es decir, que dependen del momento en que se producen, de las personas que lo realizan, de las condiciones en que surgen. Esto es frecuente en contextos sociales en donde las condiciones para que se relacionen los ciudadanos con los poderes públicos no se han caracterizado precisamente por su apego a la legalidad. Lo mismo sucede en aquellos países en los que recurrir a la violencia es un cauce habitual de resolución de las disputas muy entre particulares. En esos casos se produce una comprensión muy débil de la legalidad y no es posible contar con asideros firmes para identificar un acto de corrupción y mucho menos para castigarlo. Lo que quiero decir es que la corrupción puede vivir mejor en un contexto social, político y económico en donde no es percibida como tal, o sea, en un contexto en el que es invisible. Para combatir ese fenómeno arraigado por siglos en muchos países de Latinoamérica, en todos me temo, habría que hacer un trabajo intenso de visibilización de los fenómenos corruptos. Para lograrlo hay dos vías, principalmente la de la transparencia de los actos del gobierno por un lado y la de la generalización de una ética pública compartida por amplios sectores de la sociedad, que permita contar con un contexto de exigencia propicio para identificar y castigar los actos de corrupción. En ambos casos, los abogados pueden jugar un papel fundamental. El ejemplo de la clase de ética al que me refería anteriormente no es inventado, es un caso real. El tipo de respuesta, con más o menos matices, se produce curso tras curso, si bien la forma de plantear el criterio de cada estudiante puede variar. Hay planteamientos muy elaborados a veces y en otras ocasiones los alumnos
parecen tener nociones muy rudimentarias que les impiden generar un tipo de debate de mayor conciencia. Ahora bien, si eso pasa en un aula universitaria en Europa, no es difícil imaginar los enormes problemas de comprensión que sobre el tema se tienen en todos los niveles en América Latina. La corrupción en el terreno de los abogados se expresa de muchas maneras, algunas de ellas muy simples y aparentemente con pocas consecuencias. Por ejemplo, al momento de fijar los honorarios para un cliente, hay abogados que, al ver las enormes cantidades de honorarios que cobran algunos de sus colegas, deciden lucrar con la necesidad de sus clientes y aumentan sustancialmente las tarifas de sus servicios profesionales. Hay otras prácticas muy negativas pero nada teóricas. Por ejemplo, la de pedirle al cliente dinero para sobornar al juez o al Ministerio Público en alguna causa penal. El cliente en este supuesto queda a merced del abogado si decide darle el dinero que le pide. Al no existir en México la colegiación obligatoria y al no poder denunciar al abogado más que penalmente, con lo cual el cliente abre una causa más para cuyo litigio deberá contratar a otro abogado, la persona afectada cuenta con muy escasos de medios de defensa frente a un abogado corrupto y corruptores. Otro dilema ético al que te enfrentarás en el futuro tiene que ver con el tipo de casos que un abogado decide llevar. Hay casos límite o muy complejos que se suelen proponer como ejemplo en las clases de ética jurídica. Se les pregunta a los alumnos si llevarían casos de personas acusadas de pederastía, de narcotráfico o de crímenes muy violentos, asesinos seriales. ¿Por qué un abogado debería aceptar defender este tipo de personas y poner a su servicio los conocimientos que tanto esfuerzo adquirió en la Facultad de Derecho? La respuesta es muy sencilla. Porque todas esas personas tienen derecho a la mejor defensa jurídica que sea posible dentro de la ley y porque a todos les asiste la presunción de inocencia, incluso cuando hayan sido condenados en primera o segunda instancia. Ahora bien, cuando seas ya un abogado en ejercicio de la profesión, tendrás la libertad para decidir si tomas un caso determinado o no. Y por supuesto que tu decisión puede estar basada en consideraciones éticas. Si decides hacerte cargo de la defensa en estos casos complicados, deberás emplear toda tu preparación y todos los elementos que permita la ley para proteger los intereses de las personas que representas. Las acusaciones tienen que ser probadas, de modo que la responsabilidad de acreditar que una persona es responsable de haber cometido un delito le corresponde en su caso a la autoridad, que ha hecho una investigación que sostiene que tu representado es responsable. La ética de los abogados, desde luego, puede tomar otros rumbos. Por ejemplo, sus conocimientos pueden defender a las personas que no tienen medios económicos. Pueden dedicarse a trabajar con organizaciones sociales para defender derechos de comunidades con escasos recursos. Pueden dedicar parte de su tiempo o todo su tiempo a llevar juicios de interés público. Por ejemplo, juicios en contra de empresas que contaminan, empresas que dañan a la salud, como los litigios contra las empresas de cigarros en Estados Unidos, o empresas que abusan de los consumidores. También en Estados Unidos se han abierto muchos de estos juicios, por ejemplo, contra empresas de comida rápida bajo la acusación de que sus alimentos deterioran la salud de sus consumidores. La educación jurídica debería poner a los alumnos frente a estas opciones profesionales de alta relevancia ética y ofrecerles herramientas para desempeñarse adecuadamente en ellas. En este sentido, las escuelas de derecho pueden crear clínicas de interés público que permitan a los alumnos y profesores asesorar casos de alto impacto social con el objeto no solamente de aprender a litigar en ciertas materias, sino también para generar precedentes judiciales que permitan mejorar el sistema jurídico nacional. Los profesores deberían incentivar en los alumnos la curiosidad sobre ciertos casos relevantes que están en manos de los tribunales e enviarlos a los jueces escritos que contengan los argumentos más favorables para el interés general, en calidad de amicus curiae, si existe la figura, o ejerciendo simplemente el derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución mexicana en caso contrario. Nota al pie de página. El Amicus Curiae es una institución que ha dado muy buenos resultados en tribunales constitucionales de muchos países y desde luego en tribunales internacionales. Entre los primeros puede citarse a la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuyo debate ha sido nutrido en asuntos muy importantes por las aportaciones que han hecho personas ajenas a las partes en el litigio. Entre los tribunales internacionales y con gran interés para México puede citarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente permite la figura gracias a una modificación
de su reglamento realizada en el año 2000. Se cierra la nota al pie de página. Esto repercutiría no solamente sobre la transmisión de conocimientos técnicos a los alumnos, sino sobre todo en la creación de una cierta sensibilidad ética sobre el quehacer social del abogado. Quienes cuentan con una buena formación jurídica pueden no únicamente poner esa capacidad al servicio de los clientes que les paguen buenos honorarios, sino también servir a la defensa de intereses colectivos o de grupo para mejorar la calidad de vida dentro de una comunidad. El abogado tiene, en este sentido, una función de alta trascendencia social sobre la que los estudiantes de derecho deben estar advertidos. La enseñanza del derecho debería resaltar esta dimensión del conocimiento jurídico en cada una de las ramas del ordenamiento y en cada una de las materias que componen el currículo de la carrera. Las anteriores consideraciones no pretenden servir como una guía para destacar los elementos éticos que debes tener presentes a lo largo de tu formación académica. Su objetivo es mucho más simple. Se trata solamente de hacer evidente que la buena enseñanza jurídica no se agota en aspectos técnicos y que, por el contrario, ir a clases sin tener conciencia de las repercusiones éticas del derecho es contribuir al ocultamiento de los graves dilemas que enfrenta cualquier ordenamiento jurídico en un país democrático o que se encuentra en un proceso de transición a la democracia. Los alumnos deben tener presentes esos dilemas y deben contar con las herramientas para enfrentarlos con solvencia. Desde un punto de vista ideal, los estudiantes deberían salir de las escuelas y facultades de derecho imbuidos de un profundo compromiso ético e incluso político, entendiendo por compromiso político no un compromiso partidista, sino un compromiso con determinados valores de carácter político. Valores como la tolerancia, el pluralismo, la democracia en su sentido más amplio. Como sostiene Juan Antonio Pérez Lledo, se trata de formar juristas comprometidos con una tarea políticamente crítica y transformadora de las injusticias del presente. Esa dirección transformadora, constructiva, ha de estar sustentada en valores justificados. Hay que provocar en el estudiante, ciertamente, una actitud emocional, de compromiso hacia la justicia o hacia ciertos valores. No debemos olvidar que los jóvenes que entran en una escuela de derecho tienen un horizonte vital y axiológico muy amplio por delante. De la seriedad con la que la enseñanza del derecho se imparta y del nivel de compromiso ético que tengan los profesores, dependerá en buena medida la representación que los alumnos tendrán del fenómeno jurídico. Es necesario, en esta tesitura, poner sobre la mesa las cuestiones éticas, morales y axiológicas del derecho, y no pretender esconderlas argumentando una supuesta pureza de la ciencia jurídica. Desde un punto de vista metodológico y práctico, es del todo necesario que los alumnos estén al tanto durante su carrera de las delicadas cuestiones éticas que les van a presentar la profesión jurídica. Y ahí acaba la carta 8. Quédate para el siguiente video de la carta 9, titulada Especialización, del libro Cartas a un estudiante de Derecho del Dr. Miguel Carbonell.